Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. En el capítulo anterior vimos que nuestro Señor estaba rodeado de judíos hostiles, incrédulos. Y este capítulo nos habló de la gloria de Cristo. Juan citó a Isaías y nos dijo específicamente que lo que Isaías vio en capítulo 6 fue a Cristo. Ahora vamos a observar en este capítulo 13 que acabamos de empezar, que se va a hablar de Cristo como un siervo humilde. En el capítulo anterior hay un contraste, la gloria de Cristo. Aquí se nos va a mostrar a Cristo como un siervo humilde. Nuestro Señor buscó un momento con sus discípulos para retirarse y apartarse a un aposento alto en Jerusalén para tener un tiempo final de comunión con ellos. Allí repasarían muchas lecciones importantes y nuestro Señor les daría instrucciones específicas de lo que sería su futuro. Por lo cual, las instrucciones que observaremos en esta sección son realmente excelsas y conmovedoras. Ya nuestro Señor está dando instrucciones finales a sus discípulos antes de partir de nuevo a la gloria del Padre. Y observamos en el versículo 1 que dice, antes de la fiesta de la Pascua. Todos los evangelistas se aseguran en mencionar la fiesta de la Pascua como el momento exacto en que Jesús fuese crucificado. ¿Y por qué razón nuestro Señor habría de morir específicamente en esa Pascua? Porque era el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, según lo presentó Juan el Bautizador. ¿Y qué más? ¿Por qué nuestro Señor debía morir en esa Pascua específica? ¿Por qué? Cumplimiento del tiempo. Y será cumplido el tiempo, la hora. ¿Por qué más? Por reconciliación con el Padre. Sí. Porque nos amaba mucho, hermano. ¿Por qué? Nos amaba mucho. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Dice que los amó a los discípulos y también nos amó a nosotros. Pero especialmente el Cordero Pascual era emblema de Cristo. En todo el ceremonial judío si había algo que representaba lo que nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de hacer en la cruz del Calvario, sería ese Cordero Pascual, sacrificado por el pecado de Israel. Por otra parte, la historia de la Pascua estaba eminentemente concebida para explicar la obra de la redención de Cristo a los hombres. Recuerda que lo hemos dicho varias veces, inicialmente un cordero fue sacrificado ¿por quién?
Hubo un sacrificio en el huerto del Edén. Un cordero fue sacrificado por un hombre, Adán, y su mujer Eva. Luego, un cordero fue sacrificado por una familia. Un cordero fue sacrificado por una nación. El cordero pascual allí en Egipto. Y luego un cordero sería sacrificado por todo el mundo. Cristo, el cordero de Dios. Entonces la obra de Dios fue progresiva. Y el cordero pascual nos hablaba de lo que Cristo iba a hacer con respecto a la redención de los hombres. Entonces por eso el Señor debía manifestarse específicamente en esa Pascua. Además, la fiesta garantizaba que hubiese el mayor número posible de israelitas. Recuerdan que hemos dicho que durante la temporada de la Pascua toda la gente acudía en masa a Jerusalén para celebrar la fiesta. ¿Y qué habían dicho los sacerdotes con respecto a la muerte del Señor Jesucristo? Que no lo iban a matar durante la fiesta de la Pascua. Sin embargo, a pesar de que los sacerdotes habían dicho que no iba a ser así, vemos que Dios lo dispuso de otra forma y que lo que estaba en el plan eterno de Dios se cumplió a cabalidad y perfección. De ninguna manera los religiosos truncarían los designios y propósitos dispuestos por la divinidad. La crucifixión de nuestro Salvador es uno de los pocos acontecimientos en que Dios da una fecha exacta. Dios tenía un momento específico. Por eso el Señor en muchas ocasiones, como lo hemos observado en el Evangelio, dice: mi hora no ha llegado. ¿Recuerdan qué le dijo a María en las bodas de Caná de Galilea? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Siempre nuestro Señor decía: mi hora no ha llegado. Pero aquí en este momento ya su hora había llegado. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice el versículo 1. Como ya lo hemos dicho, nuestro Señor sabía perfectamente todo lo que le aguardaba. Él sabía todo lo que le iba a ocurrir. Ahora imagínense qué sería de nosotros si tuviésemos la oportunidad de saber todo lo que nos va a pasar en el futuro. Gracias a Dios porque no lo sabemos. Porque si nosotros seguramente fuésemos a saber de la forma en que vamos a morir, tal vez en lo que seríamos, ¿no? Pero nuestro Señor sabía plenamente todo lo que le había de venir. Veía la cruz ante él con toda la claridad y se encaminó directamente hacia ella. La muerte del Señor no le tomó por sorpresa. Fue algo completamente voluntario y previsto, como también lo sería su resurrección y su ascensión a la gloria. Además, la muerte de Cristo tampoco sería su final, sino más bien el comienzo de su viaje de regreso a casa, al Padre. Y así deberíamos nosotros también como creyentes ver la muerte, no como el final, sino como nuestro camino de regreso a la casa del Padre. ¿Cuántos lo creen de esa forma? Así es, así es. Luego dice el texto: como había amado a los suyos. Siempre nuestro Señor amó a sus discípulos y les hizo abundantes demostraciones de ese afecto. Ahora, antes de dejarlos solos como huérfanos en el mundo, les hace la extraordinaria demostración de su amor, lavándoles los pies. Y así, la noche antes de su muerte, les muestra que los había amado hasta el mismísimo momento del fin de su ministerio y que no renegaba de ellos, a pesar de que sabía que en poco tiempo serían avergonzados, confundidos y que se portarían como cobardes.
A pesar de todo esto, nuestro Señor no renegó de sus discípulos, sino que dice que los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esto es a plenitud, hasta la máxima extensión. Otra versión dice los amó hasta el extremo. No sé, pero imagínese usted qué pensaría si tuviese que amar. Nosotros generalmente amamos a las personas que nos aman, ¿no? Porque es más fácil, pero amar a aquellos que nos van a negar, que nos van a traicionar. Nuestro Señor, aún sabiendo lo que iba a ocurrir con sus discípulos después de su muerte y de que muchos de ellos pensarían en volver a pescar al mar de Galilea, nuestro Señor, como un siervo humilde, demuestra su amor para ellos, colocándose la toalla, ciñéndosela, cogiendo agua. Ahorita vamos a mirar el lebrillo, y poniéndose a lavarle los pies a cada uno de ellos. El amor de Cristo hacia los cristianos que verdaderamente creen en Él es sumamente profundo. El apóstol Pablo habla de las dimensiones del amor de Cristo: ancho, alto, profundo, extenso, vasto. No alcanzamos a comprenderlo en toda su dimensión. Cantamos a veces: cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, alto es para mí. Cuán inmenso es. Porque es que realmente, si pensamos en el amor de Dios en Cristo Jesús, tendremos que llegar a la conclusión de que es muy grande. Nos amó antes de que le conociéramos. Nos amó desde el principio. Ahora, si nos amó desde el principio, ¿nos amará hasta cuándo? Hasta el final. Nos amó a pesar de nuestras debilidades. Nos amó a pesar de nuestros pecados por los cuales murió. A pesar de ser imperfectos, cobardes como los discípulos también. Pero el Señor nos amó y nos continúa amando. Es sin duda algo maravilloso. No hay amor entre los hombres que pueda compararse ni lejanamente. No hay amor que pueda compararse al amor de Cristo. Es un amor puro, incondicional, desinteresado, sacrificial, extremo. Llega hasta el límite. Ahora, por otra parte, la expresión los suyos es digna de atención. Cuando dice aquí el texto que amó a los suyos, ¿a quiénes hace referencia? A sus discípulos. A los creyentes, a sus discípulos, a aquellos que el Padre le había entregado. Él cuida de ellos de una forma especial como miembros que son de su cuerpo. Cristo no se olvida de su pequeño rebaño. Muchos hombres en su lecho de muerte, ¿qué hacen? Muchos hombres cuando están muriendo, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Apártese de todos de mí, no quiero a nadie. No quiero que nadie me vea y tampoco quiero ver a nadie. Pero Cristo estaba aquí ya próximo a su lecho de muerte. Ya estaba a punto de experimentar la cruz. Y sin embargo, nos dice el texto que amó a los suyos hasta el fin. Que todo aquel que desee salvación acuda a Cristo sin titubear, porque hasta el mayor de los pecadores puede confiar en Él. Este Salvador amante se deleita en recibir todos aquellos que vienen a Él. Por eso dice: si alguno viene a mí, yo no le he hecho fuera. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, cuando cenaban,
llegó el momento de la cena. Esto fue antes de la Pascua, según el contexto. Y notemos que el ministerio de nuestro Señor concluyó con una cena. Además, que es una ordenanza instituida por Él. Nosotros celebramos dos ordenanzas. ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo. También que una de las promesas de Cristo para el creyente es que cenaré con Él y Él conmigo. Igualmente, lo primero que sucederá en su segunda venida será la cena de las bodas del Cordero. Entonces siempre se habla de cena. Siempre se habla de cena. ¿A cuántos les gusta comer? Yo creo que a todos, ¿no es cierto? Pues el Señor ha preparado una gran cena que representa comunión con Él. Tenemos que participar de la cena del Señor. Hoy lo vamos a hacer, pero qué bueno cuando estemos allí en la cena de las bodas del Cordero. La gran cena que Dios ha preparado para los que le aman. No se sabe específicamente a qué cena está haciendo referencia aquí Juan. Pudo haber sido la cena pascual u otra cena ordinaria o la cena del Señor. Pero la interpretación más probable es que se haya tratado de la cena pascual que fue previo a su crucifixión. Luego leemos que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Con anterioridad ya se había dicho de Judas que él era de quién. En 6:70 se nos había dicho, lo habíamos observado. Judas era de quién. Era del diablo. Pero aquí vemos cómo el maligno sembró e introdujo en el corazón de aquel hombre la atroz idea de traicionar a su maestro. El pensamiento ya se había madurado por mucho tiempo. Judas era un hombre codicioso. Recuerdan que también lo hemos visto en estudios anteriores. Judas era un hombre que amaba al dinero. ¿Recuerdan cuando la mujer derramó el perfume? Y ahí el evangelista nos dice que no porque Judas se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de ella. La persona de Satanás y su vieja naturaleza como padre de toda maldad queda vivamente evidenciado en este texto. Esa palabra poner literalmente significa echar. Satanás pone en el corazón de algunos cosas malas. Echa. El apóstol Pablo habla de el escudo con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Satanás pone en algunas personas cosas malas. Recuerdan que el miércoles hablábamos acerca del origen del mal, ¿no? ¿Y qué decíamos los que estuvieron el miércoles? ¿Lo recuerdan? ¿Qué decíamos acerca del origen del mal? ¿Dios creó al diablo? ¿A quién creó? A un querubín perfecto, acabado en hermosura, que se corrompió y en él se halló maldad. Y cuando este querubín vino a la tierra, introdujo en el hombre la idea que había estado en él, el ser igual a Dios. ¿Sí? Porque hasta ese momento el hombre nunca había pensado en ser igual a Dios. Pero Satanás vino e introdujo esa idea. Y vimos que toda maldad se origina en él y de él. Pero luego los hombres, una vez Eva cede a la tentación y el hombre cae en pecado, ya la naturaleza del hombre es caída y pecaminosa, corrupta, y que ya no solamente tenemos al mal fuera en Satanás y en el mundo, sino que también lo tenemos dentro de nosotros.
en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tiene que luchar cada día contra el pecado que lleva adentro. Eso fue parte de lo que hablamos el miércoles, por eso están invitados, para que no nos dejen solos aquí en la oración. Bueno, entonces aquí dice que el diablo echó en el corazón de Judas la idea de traicionar a Cristo. Judas Iscariote, hijo de Simón, es el nombre completo del traidor y representa un énfasis aterrador. Se hace referencia al falso discípulo para distinguirlo de Judas, el hermano de Santiago, uno de los hijos de Alfeo. Habían dos Judas en el grupo de los 12. Uno era Judas Iscariote y el otro era Judas, el hermano de Santiago. Pero algo que podemos pensar es que la consumación del pecado no es algo que ocurra de momento. Siempre el pecado se manifiesta ¿cómo? Sí, habíamos dicho que se presenta como algo bueno, agradable y codiciable, pero siempre debemos de entender que el pecado es un proceso. Un proceso. A veces en el ámbito cristiano decimos fulano de tal cayó en pecado, pero tal cosa no existe. Eso de caer en pecado realmente, si miramos por la palabra, no tiene mucho soporte, porque realmente lo que dice el apóstol Santiago es que cada quien es atraído por su propia concupiscencia, y cuando la concupiscencia es concebida, da a luz el pecado. ¿Y qué es la concupiscencia? El deseo. El deseo. Es el deseo. Entonces, cuando una persona empieza a anidar en su mente malos deseos, será evidente que el pecado se manifiesta. Por eso debemos de ser cuidadosos con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que nos permitimos llegar a nuestra mente, porque ahí es donde debemos ser cuidadosos. Esa es una parte importante. No existe tal cosa como que este pobre cayó en pecado y que no supo qué fue lo que le pasó. No. Siempre antes de todo pecado ha habido un proceso en que se ha concebido y se ha permitido la concupiscencia. Y eso fue lo que le ocurrió a Judas. Judas fue un hombre que siempre albergó en su corazón cosas malas y siempre, a pesar de que todo el tiempo que estuvo con el Señor durante 3 años, viendo los milagros de Cristo, escuchando las enseñanzas del Maestro, él fue presencialmente, fue testigo de lo que el Señor hizo. Me imagino allí en la resurrección de Lázaro, cuando multiplicó los panes, Judas estuvo allí y vio todo. Y sin embargo, él fue un hombre que nunca se convirtió. Entonces, no nos sorprendemos de ver la hipocresía, de encontrar la hipocresía aún en la iglesia actual. Porque así como hay plata verdadera, también hay dinero falso. Y el dinero falso demuestra que hay dinero verdadero, así como la hipocresía dentro de la iglesia demuestra también que hay fe verdadera. Entonces, mis hermanos, debemos de cuidarnos de que nuestra confesión de fe sea real, sea genuina, sea sincera, sea auténtica. Debemos de asegurarnos de estar en la verdad, y a pesar de que tengamos equivocaciones, imprecisiones, a pesar de que a veces nuestra fe sea débil, sin embargo, no cedamos a la tentación, mantengamos firmes en el Señor. La traición de Judas demuestra que un hombre amó más el dinero que su alma.
Y tal vez Judas en su momento no comprendió lo que iba a ocurrir, la magnitud de lo que estaba pasando, como sucede a muchos de los incrédulos y de los malvados. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, ¿nuestro Señor tenía conocimiento de dónde venía y para dónde iba? Ya lo hemos dicho varias veces, Él lo sabía todo. Él tenía un conocimiento como Dios, era omnisciente de todas las cosas. Nuestro Señor estaba por llevar a cabo la tarea de un esclavo, mostrando infinita condescendencia y amor hacia sus discípulos. Jesús sabía que todo había sido puesto en sus manos, sabía que la hora de su exaltación estaba cerca. Tal conocimiento podía haberle llenado de orgullo. Y sin embargo, sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos. En el momento en que podía haber sentido orgullo supremo, nuestro Señor dio ejemplo de suprema humildad. Algunas personas se creen demasiado importantes como para realizar ciertas labores. Uy, no, a mí no me hablen de hacerle aseo al baño. No, eso para mí, que lo haga otro. Sacar la basura. ¿Qué tal? Si lo mío es presidir. Mi don es el de presidir, el de estar enfrente, el de liderar. Pero aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor, el mayor de todos. Siendo Él consciente de quién era y todo lo que Dios había puesto en Él y en sus manos, no rehusó ceñirse la toalla y ponerse a lavar cada uno de los pies de sus discípulos. Por otra parte, Jesús sabía que había venido de Dios y volvía a Dios. Podía haber sentido desprecio por las cosas de este mundo, pero siendo consciente de que estaba camino al Padre, fue ahí precisamente donde llevó el servicio al límite. Por el contrario de sentirse orgulloso, de sentirse, ay, yo soy el Señor de todo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿qué tal yo juntarme con ustedes, chusma? El Señor nunca le dijo a sus discípulos, ¿ustedes no saben quién soy yo? No encontraremos eso nunca en los evangelios. Pero hoy en día mucha gente se levanta de manera orgullosa y altiva y después de cometer infracciones y de violar la ley, dicen, ¿usted no sabe quién soy yo? Pero al Señor nunca lo encontraremos diciendo esto ni haciendo esto. Él sabía perfectamente quién era y por eso estaba dispuesto a hacer lo que hizo. Nuestro Señor comprendía perfectamente su unidad, comisión y regreso al Padre. Sin embargo, se dispone a realizar la tarea del más humilde de los esclavos. Versículo 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es asombrosa la minuciosidad con la que nuestro evangelista describe cada acto. Es como si observara cada movimiento de Cristo y lo anotara dejando registro. Y se mencionan al menos 7 cosas. Observamos ahí 7 verbos: levantarse, quitarse el manto, tomar una toalla,
ceñírsela, poner agua en un lebrillo, lavar y enjugar. La costumbre era reclinarse en el codo izquierdo. No, la cena no era como generalmente pensamos, cuando pensamos en una cena, ¿qué nos imaginamos? Una mesa, ¿no? En nuestra mentalidad, siempre que hablamos de una cena, nos imaginamos una mesa, pero en ese entonces no era así. Se reclinaban en el suelo con el codo izquierdo apoyado sobre el codo izquierdo, y a una mesa apenas muy pequeña, elevada un poquito del suelo, ¿sí? Según las costumbres judías, era distinto. Ellos no comían con cubiertos, ellos comían con las manos. Era diferente. Pero tal vez todos se habían reclinado ahí, alrededor de nuestro Señor, en el suelo. Por eso se dice que se levantó. Tal vez todos se miraban y nadie estaba dispuesto a levantarse para mirar a ver quién de ellos iba a realizar el servicio de lavar los pies. En el contexto, en los otros evangelios se nos dice que ellos habían estado discutiendo quién sería el mayor. Querían importancia, querían reconocimiento. Recuerda que en alguna oportunidad la madre de dos de los discípulos le dice al Señor: permite que uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda, codiciando cargos importantes en el reino. Como seguramente ahorita están muchos corriendo detrás de los políticos, ¿no? El Señor le dice: no, eso no es dado. Estaba pidiendo algo alocado. Pero entre ellos había competencia, había rivalidad, que quién sería el mayor. Tal vez sería Juan, el discípulo amado, tal vez sería Pedro, el vocero del grupo, el intrépido, tal vez sería Santiago, tal vez sería Simón el celote, que había sido revolucionario y un hombre armado. Ese grupo de discípulos del Señor. Una vez hacíamos un estudio de ellos y decíamos, es como si el Señor hubiese ido hoy en día. Bueno, el Señor está tomando un grupo de discípulos, va a la selva a buscar a Manuel Marulanda, va al Congreso de la República y llama a un publicano, ¿sí? Venga para acá. Va a otra parte, llama ya a un agricultor, un pescador, un hombre humilde, sigue. Eso era un grupo pero variado y selecto, que diríamos, no, pero el Señor, ¿qué iba a hacer con ese grupo? Sin embargo, con ellos estaría llevando su evangelio al mundo entero. Entonces, seguramente estaban todos reclinados allí alrededor de la comida. Ninguno de ellos quería realizar la labor del siervo, del más humilde de los esclavos, y nuestro Señor se levanta. Nuestro Señor se levanta. Dice que quitó su manto, cambió sus vestidos por el uniforme del más vil de los esclavos, el que lavaba la suciedad del camino de los pies de los invitados. Si alguien en una habitación merecía que lo trataran como a un rey, ¿quién era? Él. Si había alguien que merecía que se le honrase y se le diese lo mejor, era él. Sin embargo, él se despojó de su manto para llevar a cabo su labor, de la misma forma como se despojó de su gloria tomando forma de siervo, según lo dice el apóstol Pablo. Y luego se ciñó una toalla, un lienzo largo, se lo amarró al cuerpo, preparándose para la acción.
decidió hacerse siervo de todos y lavó los pies a los 12, incluyendo a Judas. Seguramente si nosotros hubiésemos estado en el lugar del Señor, en el momento en que hubiese tocado lavarle los pies a Judas, habríamos pasado al siguiente, ¿no? No, Judas, espera, porque es que ya tú estás próximo a hacer algo que no es muy bueno. No, a ti no te lavo los pies. Pero nuestro Señor no lo hizo. En la mayor humildad, lavó los pies también del traidor. Ay, qué amor, qué condescendencia, qué entrega la de Cristo. Gracias. Luego puso agua en una vasija o recipiente, eso es un lebrillo, era una vasija. Y pues imagínense, en una región cálida como Palestina, donde la gente andaba con unas simples sandalias por caminos polvorientos, bajo un intenso calor, llegar a un sitio y que le lavasen los pies era seguramente algo refrescante, algo bueno. La acción de lavar los pies representaba en aquellos días un acto de cortesía. Recuerdan que en Génesis capítulo 18, Abraham lavó los pies de los mensajeros que llegaron a él. Abraham también lo hizo. Y era un acto de cortesía. Cuando llegaba un invitado a un hogar, el siervo más humilde era quien les recibía y lavaba los pies. Sin embargo, aquí lo verdaderamente asombroso no era tanto el acto en sí como quien lo llevaba a cabo. El Señor del cielo y de la tierra, el Dios de la gloria, el omnipotente, el creador del universo, el todopoderoso, estaba allí lavando los pies a sus discípulos. Pronto les dejaría, pero tal vez quedaría en sus mentes esa vívida escena, ese recuerdo maravilloso de Jesucristo lavándoles los pies. Y de paso enseñándoles que el más grande no es el que se sienta a la mesa para ser servido, sino el que sirve. ¿Cómo sería la mentalidad de ellos en ese momento que estaban discutiendo por cuál de ellos sería el mayor? Ver a Cristo allí haciendo esta labor tan humilde. Y la tarea no quedó a medias. Como un siervo impecable, nuestro Señor enjugó los pies luego de lavarlos. Ese enjugar, estuve buscando porque no sabía el significado de la palabra y encontré que es quitar la humedad. Entonces, cuando dice que los enjugó, quiere decir que los secó. Los secó. Jesús fue el siervo modelo que mostró su disposición de servicio. Si el Dios hecho carne está dispuesto a servir, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, también debemos ser siervos? De seguro habrá recompensa para quienes lo entiendan y lo cumplan. Probablemente todos estaban atónitos y avergonzados por lo que estaba ocurriendo. Y nadie había dicho nada, como ya veremos más adelante, hasta el momento en que nuestro Señor llega a Pedro. Nadie se había pronunciado allí, todos estaban callados. Y llega nuestro Señor a Pedro y Pedro, como siempre. Ya lo miraremos más adelante. Entonces, para concluir, mis hermanos, amor es servir a otros. Amor es servicio. Una maestra de párvulos trataba de explicar a los niñitos lo que es el amor, pero no podía.
Y por saber lo que ellos pensaban, les preguntó qué era el amor. Entonces una niñita de 6 años se levantó de su silla y fue hasta la maestra, la abrazó, le besó y le dijo: esto es amor. Enseguida la maestra dijo: está bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo? La misma niña, después de un rato de estar pensando, se levantó y comenzó a poner en orden las sillas, limpiar el pizarrón, levantó los papeles que habían en el suelo, puso unos libros que estaban sobre la mesa desordenados, los puso en orden, y enseguida, con aire de satisfacción, dijo a su maestra: amor es servir y ayudar. Nuestro Señor amó a sus discípulos hasta el punto que se dispuso a servirles sin reparo alguno. Cuando amemos, el servicio dejará de ser una carga para convertirse en una oportunidad. Si amamos a Dios, si amamos su obra, si amamos la iglesia, si amamos a nuestros hermanos, todo lo que podamos hacer no será una carga, sino será una gran oportunidad y un privilegio para manifestar ese amor. Por él.